En la ciudad vibrante, bajo el calor del sol mexicano, Luz comenzaba otro día. Su despertar, siempre antes del amanecer, no era para contemplar la belleza del sol naciente, sino para prepararse para el trabajo en el restaurante local, donde servía como mesera. Su madre, Sofía, luchaba contra una enfermedad que llevaba años arrastrando, consumiendo no solo la salud de Sofía, sino también los ahorros y el espíritu de Luz. «Necesitas comer algo más sustancial, mami», decía Luz, mientras acomodaba las almohadas para que Sofía estuviera más cómoda. Sofía sonreía débilmente, su fuerza disminuida, pero su amor por Luz tan vibrante como siempre. «Te preocupas demasiado, mi querida. Guarda la comida para ti. Necesitas energía para el trabajo». El restaurante era un microcosmos de la vida local, un lugar donde Luz era más que una mesera, era una oyente, una amiga, y para algunos, casi una hija. Su sonrisa era constante, a pesar del peso que llevaba. En medio de un día particularmente ajetreado, cuando el ruido de las conversaciones se mezclaba con el clater de platos y cubiertos, Luz fue llamada a la recepción. «Una carta para ti», informó el gerente, entregándole un sobre ajado. Extrañada por el remitente desconocido, Luz giró el sobre entre sus manos. «Debe ser un error», murmuró, pero algo sobre la caligrafía llamó su atención. El corazón de Luz palpitaba con una mezcla de curiosidad y un presentimiento inexplicable. Esperó hasta el final del turno para abrir la carta, un momento de calma en su pequeña habitación, compartida solo con pensamientos sobre lo que esa correspondencia podría contener. «¿Qué será?», preguntó Sofía, observando a su hija con interés renovado. Luz rasgó el sobre con dedos temblorosos y desplegó el papel. Las palabras escritas eran una promesa de cambio, una herencia dejada por un padre que ella nunca conoció. «Mamá, parece que nuestra vida está a punto de cambiar», dijo Luz, la voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo así, hija?», preguntó Sofía, la esperanza brillando en sus ojos cansados. Luz compartió el contenido de la carta, ambas absorbiendo la magnitud del momento. Era un destello de esperanza, un rayo de luz al final de un largo túnel de luchas y noches sin dormir. Esa noche, Luz apenas durmió, reflexionando sobre las implicaciones de la carta. ¿Qué significaba esta herencia? ¿Quién era realmente su padre? Y lo más importante, ¿cómo afectaría este cambio la vida de ella y de su madre? La vida sencilla de Luz estaba a punto de tomar un giro inesperado, sumergiéndola en un mundo de posibilidades, desafíos y descubrimientos. Pero en ese momento, frente a la incertidumbre, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La mañana siguiente trajo consigo una aura de expectación mientras Luz se preparaba para el día. La carta, cuidadosamente doblada en su bolsillo, parecía arder con las posibilidades que prometía. La revelación de que Alejandro, el padre que nunca conoció, había dejado una herencia significativa era algo con lo que Luz tenía dificultades para envolver su mente. ¿Cómo alguien que nunca fue parte de mi vida puede ahora alterarla tan profundamente?, se preguntaba, sirviendo café y tortillas a los clientes habituales, cuyos rostros amigables ahora parecían borrones en su visión periférica. Después del turno de la mañana, Luz tomó un camión hasta el banco, con el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. La dirección detallada en la carta la llevó a uno de los bancos más respetados de la ciudad, una estructura imponente que parecía fuera de lugar con su humilde apariencia. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó el recepcionista, mirando por encima del mostrador a Luz. «Yo recibí una carta», comenzó Luz, vacilante. «Sobre una herencia dejada por mi padre, Alejandro». Su voz cobró fuerza mientras hablaba, impulsada por la necesidad de entender, de conectar los puntos de su vida que hasta entonces parecían tan desconectados. El recepcionista, después de unos momentos de deliberación, llevó a Luz a una sala de espera, pidiéndole que esperara. «El gerente del banco la atenderá en breve», informó, antes de desaparecer por una puerta doble. Sentada, Luz contemplaba el lujo discreto a su alrededor, tan distante de su propia realidad. «Alejandro, ¿quién eras?», murmuró para sí misma, perdida en pensamientos hasta ser interrumpida por la llegada del gerente del banco, un hombre de postura rígida y mirada evaluadora. «Soy Fernando Green». «¿Mencionaste una herencia?», preguntó, sin preámbulos, llevando a Luz a su oficina. Luz explicó la situación, mostrando la carta que había recibido. Fernando escuchó, sus ojos ocasionalmente brillando con un interés que Luz no podía interpretar. «Vamos a verificar los detalles de tu reclamación», dijo él, tecleando en su computadora con eficiencia. El silencio que siguió fue tenso,
con Luz intentando leer las expresiones de Fernando, preguntándose qué pasaba por la mente del hombre. Finalmente, asintió. Sí, aquí está. Una caja de seguridad a nombre de Alejandro, y tú, Luz, como beneficiaria. Luz sintió una oleada de alivio e incredulidad. La herencia era real. Me gustaría verla, dijo ella, su voz casi un susurro. Claro, respondió Fernando, levantándose. Ven conmigo. Caminando por el pasillo hacia la caja de seguridad del banco, Luz sintió como si estuviera caminando hacia una nueva fase de su vida, una que estaba llena de misterios de un pasado que apenas empezaba a descubrir. El legado de Alejandro no era solo una suma de dinero o bienes, era la llave para entender quién era ella y de dónde venía. Al entrar en la caja de seguridad bajo la guía de Fernando, Luz sentía cada latido de su corazón resonar con la expectativa de lo desconocido. El ambiente controlado del banco parecía estrecharse a su alrededor, cada paso resonando contra el suelo de mármol. Fernando, con una llave en la mano, llevaba a Luz por un pasillo alineado con cajas de seguridad, su expresión de desdén apenas disimulada bajo una fina capa de profesionalismo. Es raro que veamos herencias dejadas para personas en tu condición, comentó Fernando, lanzando una mirada evaluadora sobre el uniforme de mesera de Luz. Sus palabras, cargadas de desprecio, eran como espinas, cada una clavándose un poco más en la autoestima de Luz. Antes de que Luz pudiera responder, una voz interrumpió el creciente malestar. Señor, la sala de conferencias está lista para la revisión de documentos, dijo Javier, el guardia de seguridad que se había acercado silenciosamente. Su porte era firme, la postura erguida de alguien que había servido en el ejército evidente, pero sus ojos transmitían una gentileza rara. Fernando asintió, dirigiendo a Luz y Javier hacia una sala contigua antes de regresar a la caja fuerte. Mientras caminaban, Javier le ofreció a Luz una sonrisa alentadora. No te dejes intimidar, murmuró, su voz baja pero firme. Tienes derecho a esta herencia tanto como cualquier otra persona. Luz, sorprendida por la comprensión inesperada, sintió un peso levantarse de sus hombros. Gracias, respondió, sintiéndose un poco más fuerte con el apoyo de Javier. En ese breve intercambio, se formó una conexión silenciosa entre ellos, una chispa de alianza en un ambiente que parecía cada vez más hostil. En la sala de conferencias, mientras esperaban el regreso de Fernando, Javier continuó ofreciendo su presencia solidaria, contando un poco sobre su pasado en el ejército y cómo llegó a trabajar en el banco. La conversación, aunque breve, fue una distracción bienvenida para Luz, que comenzaba a sentirse cada vez más como una intrusa en un mundo que no comprendía completamente. Cuando Fernando finalmente regresó, acompañado de un abogado para formalizar la transferencia de la herencia, Luz estaba lista. Inspirada por la fuerza tranquila de Javier, enfrentó el proceso con una determinación renovada, cada documento firmado una afirmación de su identidad y de su derecho al legado de su padre. El encuentro en el banco, aunque marcado por el desprecio inicial de Fernando, se convirtió en una victoria silenciosa para Luz, gracias al apoyo inesperado de Javier. Al salir del banco esa tarde, Luz no solo llevaba la responsabilidad de una nueva herencia, sino también la certeza de que, incluso en los momentos más intimidantes, podría encontrar aliados en los lugares más inesperados. Después de la formalidad de la sala de conferencias y el apoyo inesperado de Javier, Luz fue conducida de vuelta al corazón del banco, donde la caja fuerte de su padre la esperaba. Fernando, con una eficiencia mecánica, giró la combinación de la caja fuerte, abriendo la pesada puerta de metal con un chasquido sordo que resonó en las paredes del pasillo. Luz observaba, con el corazón apretado por la anticipación y una pizca de nerviosismo. Dentro de la caja fuerte, una pequeña caja de madera yacía solitaria, acompañada por un sobrelacrado. Luz vaciló por un momento antes de extender la mano, sus dedos temblando ligeramente al tocar la superficie fría de la caja. Fernando observaba impaciente, claramente ansioso por concluir el procedimiento. Luz abrió la caja con cuidado, revelando su contenido, una colección de cartas amarillentas por el tiempo, varias fotografías descoloridas y un pequeño montón de dinero. Pero lo que realmente llamó su atención fue un medallón de plata, simple pero elegantemente grabado con las iniciales AL. Ella tomó una de las cartas, reconociendo la caligrafía de la carta que había recibido días antes. Las palabras, escritas con una mezcla de amor y arrepentimiento, comenzaron a tejer la historia de Alejandro, un hombre que amaba profundamente a Sofía, pero que fue separado de ella por circunstancias más allá de su control. Luz leyó, con lágrimas brotando en sus ojos, sobre cómo Alejandro siempre esperó reunir a su familia,
sobre su deseo de conocer a la hija que nunca vio crecer. Fernando, impaciente, trató de apurar a Luz, pero ella apenas lo escuchaba, completamente inmersa en las revelaciones frente a ella. Cada carta era una ventana al pasado, un fragmento de la historia de sus padres que Luz nunca supo que existía. Las fotografías mostraban momentos congelados en el tiempo, un hombre joven y sonriente que ella reconoció como su padre, abrazando a una mujer que solo podía ser su madre, Sofía, radiante de felicidad. Finalmente, Luz encontró una carta más reciente, escrita poco antes de la muerte de Alejandro. En ella, él expresaba su último deseo, que Luz supiera cuánto era amada, aunque estuviera ausente de su vida. Hablaba del dinero como un medio para asegurar un futuro mejor para Luz y Sofía, pero las palabras de amor y esperanza eran la verdadera herencia que dejaba. Al cerrar la caja, Luz sintió una mezcla de tristeza y gratitud. La riqueza material era el menor de los regalos de su padre, el verdadero tesoro eran las palabras y recuerdos que conectaban a Luz con un pasado hasta entonces desconocido, con una familia que ella pensaba haber perdido para siempre. Con la caja y el sobre en mano, Luz salió del banco no solo como la heredera de Alejandro, sino como portadora de una nueva comprensión sobre quién era y de dónde venía. La revelación de la herencia había abierto un nuevo capítulo en su vida, uno que prometía tanto la curación como el desafío de enfrentar el futuro con la fuerza del legado de su padre. Mientras Luz se alejaba del banco, abrazando la caja que contenía los últimos recuerdos de su padre, Fernando observaba desde las sombras, un plan siniestro tomando forma en su mente. La visión del dinero y los objetos de valor en los brazos de Luz encendió una codicia voraz en el gerente del banco, cuyas deudas crecientes amenazaban con devorarlo vivo. Él veía en la herencia de Luz la solución perfecta para sus problemas financieros, un medio fácil de escapar de la red de apuestas mal hechas que había tejido a su alrededor. Tan pronto como Luz desapareció de su vista, Fernando se retiró a su oficina, donde su expresión preocupada fue reemplazada por una sonrisa astuta. Sabía que no podía simplemente tomar el dinero de la herencia, cualquier intento directo sería fácilmente rastreado hasta él. Sin embargo, si la herencia fuera robada antes de que Luz pudiera depositarla o invertirla, Fernando podría aprovechar el caos resultante para encubrir sus huellas. Tomando su teléfono, Fernando marcó el número de un contacto dudoso, un individuo que sabía capaz de organizar el tipo de operación que tenía en mente. «Necesito un servicio», murmuró Fernando por teléfono, su voz apenas disfrazando la urgencia de su situación. «Una retirada discreta. Alguien acaba de salir del banco con algo que necesito que desaparezca». El plan era simple, ladrones seguirían a Luz desde el banco hasta su casa, esperando el momento oportuno para actuar. Fernando proporcionó a su contacto una descripción detallada de Luz y de las posesiones que llevaba consigo, insistiendo en la importancia de que el robo pareciera un acto aleatorio de delincuencia, sin ninguna conexión con el banco o con él mismo. Mientras organizaba el asalto, Fernando no pudo evitar sentir una punta de emoción. Para él, era casi como apostar una vez más, solo que esta vez, estaba convencido de que las probabilidades estaban a su favor. «Asegúrate de que nada te rastree hasta mí», advirtió a su contacto. «Ella no debe sospechar nada». Con el plan en marcha, Fernando se recostó en su silla, permitiéndose un momento de satisfacción. Se convenció de que solo estaba recuperando lo que le correspondía, justificando sus acciones como un medio de supervivencia en un mundo que, según él, había sido cruelmente injusto. Lo que Fernando no esperaba era la presencia de una variable impredecible en la ecuación, Javier, el guardia de seguridad cuya integridad y lealtad bien podrían convertirse en el obstáculo de sus planes nefastos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo, la conspiración de Fernando se desarrollaba, lanzando a Luz a un peligro del cual aún no tenía conciencia. A medida que la tarde daba paso a la noche, la preocupación crecía en el corazón de Javier. La interacción entre Fernando y Luz en el banco había despertado la desconfianza del guardia de seguridad sobre las verdaderas intenciones del gerente. Javier conocía bien ese tipo de personas, quienes veían oportunidades en las vulnerabilidades de los demás. Algo en la forma en que Fernando observaba a Luz y su herencia activó las alarmas en su mente entrenada para percibir amenazas. Decidido a no dejar sus sospechas sin verificar, Javier tomó una decisión que definiría el curso de esa noche. Después del horario laboral, Javier siguió discretamente a Luz. Manteniendo una distancia segura, la observó mientras caminaba por las calles iluminadas solo por las farolas, completamente ajena al peligro que la acechaba. Javier, con su experiencia militar, sabía que el momento de mayor vulnerabilidad sería cuando Luz llegara a casa, un blanco fácil para cualquiera que planeara un robo.
y no pasó mucho tiempo antes de que su predicción se hiciera realidad. A medida que Luz se acercaba a su casa, 3 figuras emergieron de las sombras, moviéndose con la clara intención de interceptarla. Javier, anticipando sus movimientos, apresuró el paso, preparándose para intervenir. El ataque fue rápido, uno de los ladrones intentando arrebatarle la caja de los brazos a Luz mientras otro intentaba intimidarla para que no reaccionara. Fue en ese momento que Javier actuó. «¡Suelten a ella!», gritó, lanzándose sobre los agresores con la fuerza y la habilidad refinadas por años de entrenamiento militar. El factor sorpresa de su intervención le dio a Luz la oportunidad de retroceder, mientras Javier enfrentaba a los ladrones. Siguió un breve, pero intenso, enfrentamiento. Javier, a pesar de estar en desventaja numérica, utilizó su experiencia en combate para neutralizar la amenaza. Uno de los ladrones logró escapar, pero los otros fueron rápidamente sometidos, la adrenalina del momento dándole a Javier la ventaja necesaria para proteger a Luz y la herencia. Cuando el polvo se asentó, Luz estaba a salvo, aún en shock por el repentino ataque, pero indemne gracias a la valiente intervención de Javier. «¿Estás bien?», preguntó él, su preocupación evidente mientras examinaba a Luz en busca de heridas. «Sí, gracias a ti», respondió Luz, su voz temblorosa por la adrenalina y el alivio. «Pero, ¿por qué me seguiste?». Javier vaciló, reflexionando sobre cuánto debería revelar. «Sospeché que algo andaba mal. No podía dejarte sola», admitió finalmente, decidiendo mantener sus sospechas sobre Fernando para sí mismo, al menos por ahora. La gratitud de Luz era palpable, su mirada encontrando la de Javier en un momento de silencioso reconocimiento. Él había arriesgado su propia seguridad para protegerla, un gesto que ella jamás olvidaría. Juntos, se dirigieron a la casa de Luz, la noche aún ocultando los peligros que habían enfrentado. La acción valiente de Javier no solo salvó a Luz y su herencia, sino que también selló un lazo de confianza y gratitud entre ellos, una luz de bondad en las sombras de una conspiración aún no completamente revelada. En la calma que siguió a la tormenta de adrenalina y miedo, Luz y Javier encontraron refugio en el pequeño, pero acogedor hogar de Luz. El enfrentamiento en las sombras de la noche no solo había protegido la herencia de Luz, sino que también había tejido entre ellos un vínculo inesperado, forjado en la valentía compartida y la comprensión mutua de que había más en esa historia de lo que los ojos podían ver. Mientras se sentaban en la modesta sala de estar, el silencio era llenado por el suave sonido de la respiración de Sofía, que dormía en su habitación, ajena a los peligros que su hija acababa de enfrentar. Luz, con la caja de recuerdos de Alejandro a su lado, sentía una mezcla de emociones, gratitud por Javier, curiosidad sobre las verdaderas intenciones de Fernando y un deseo creciente de desentrañar los misterios de su pasado. «No sé cómo agradecerte, Javier», comenzó Luz, su voz cargada de sinceridad. «Salvaste no solo la herencia, sino también mi vida». Javier, incómodo con los elogios, apartó la mirada. «Solo hice lo que creí correcto. No podía ignorar el peligro que corrías». El reconocimiento de la valentía de Javier por parte de Luz abrió paso a una conversación más profunda sobre los eventos del día. Discutieron la posibilidad de que Fernando estuviera detrás del ataque, aunque no tenían pruebas concretas, solo sospechas y coincidencias que parecían encajar de manera preocupante. Fue Luz quien sugirió que deberían investigar más a fondo, no solo para protegerse de futuros peligros, sino también para honrar la memoria de su padre. «Hay mucho sobre Alejandro y su vida que desconozco. Y ahora, con esta herencia y el ataque, siento que necesito saber la verdad, toda la verdad». Javier estuvo de acuerdo, impulsado tanto por su naturaleza protectora como por una curiosidad genuina sobre la historia que involucraba a Luz y su familia. «Te ayudaré», prometió. «Lo que sea necesario, donde sea que nos lleve. No estás sola en esto». Así, decidieron comenzar por donde todo tenía sentido, las cartas de Alejandro. Una a una, leyeron las palabras cargadas de amor y arrepentimiento del padre de Luz, cada frase revelando un poco más sobre el hombre que había sido y el legado que deseaba dejar atrás. Las cartas guiaron a Luz y Javier a través de un viaje emocional, acercándolos no solo a las verdades ocultas de la vida de Alejandro, sino también uno al otro. Esa noche, mientras la luna brillaba afuera, iluminando las sombras que antes habían traído peligro, Luz y Javier trazaron un plan. Irían tras cada pista, cada nombre mencionado en las cartas, cada lugar que pudiera ofrecer respuestas. Unidos por un propósito común y una valentía recién descubierta, estaban decididos a desentrañar la historia detrás de la herencia de Alejandro, sin saber que cada paso los llevaría más profundamente en una trama de amor,
pérdida y redención que cambiaría sus vidas para siempre. En la quietud de la noche, con Javier a su lado y el mundo afuera sumido en silencio, Luz finalmente se permitió abrir la última carta de Alejandro, aquella que parecía contener el corazón de toda la historia. La tenue luz de la lámpara de mesa arrojaba sombras suaves sobre las palabras, mientras Luz, con manos temblorosas, desplegaba el papel amarillento por el tiempo. Era la voz de su padre la que emergía de las líneas, cargada de emoción y añoranza. Alejandro comenzaba contando sobre el joven amor que floreció entre él y Sofía, una conexión profunda e instantánea que parecía destinada a durar para siempre. Él describía cómo los dos compartían sueños y risas, como si el mundo entero fuera un lugar solo de ellos. Pero esa felicidad, revelaba, fue sacudida por las rígidas expectativas de las familias que no aprobaban la unión. Las palabras de Alejandro pintaban un cuadro vívido del desafío que enfrentaron, de la lucha para mantener viva la llama del amor en medio de la desaprobación y el prejuicio. Él contaba sobre el dolor de la separación forzada, una decisión tomada por las familias que veían a Sofía como inadecuada para el futuro que planeaban para Alejandro. Luz sintió las lágrimas brotar mientras leía sobre el corazón partido de su padre, sobre cómo fue separado de Sofía y del bebé que ella llevaba. Alejandro escribió sobre la búsqueda incansable de su familia perdida, sobre los años de silencio y distancia que solo intensificaron el amor y la añoranza que sentía por ellas. Sin embargo, la carta también hablaba de esperanza. Alejandro expresaba su deseo de que, algún día, Luz pudiera entender y perdonar las circunstancias que los separaron. Él soñaba con el reencuentro, con la oportunidad de abrazar a su hija y esposa, de contarles personalmente sobre su amor inquebrantable y su arrepentimiento por todos los momentos perdidos. Al terminar la lectura, Luz estaba envuelta en un torbellino de emociones. La historia de amor de sus padres, tan bella como trágica, era una revelación que cambiaba todo lo que ella sabía sobre su familia, sobre sí misma. La determinación de honrar la memoria de su padre brotaba fuerte en su corazón, una llama alimentada por las palabras de amor y esperanza que Alejandro dejó como legado. Javier, que observaba en silencio, ofreció consuelo con su presencia, entendiendo que ese momento era un punto de inflexión en la vida de Luz. Juntos, reflexionaron sobre la importancia de enfrentar el pasado, de desentrañar cada secreto y cada sombra para sacar a la luz la verdadera historia de Alejandro, Sofía y Luz. La carta de Alejandro no era solo un relato del pasado, era un mapa para el futuro, un llamado para que Luz siguiera adelante, armada con la verdad y con el amor que trascendió el tiempo y las circunstancias. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Luz encontró una nueva fuerza y propósito, impulsada por la voluntad de honrar la memoria de su padre y reconectar los lazos que fueron injustamente rotos. Con la primera luz de la mañana filtrándose por las cortinas, Luz se sentó a la mesa de la cocina, la carta de Alejandro y la caja de recuerdos a su lado. La noche había sido larga, poblada por reflexiones profundas y decisiones que darían forma a su futuro. El legado de su padre, Alejandro, no era solo un conjunto de bienes materiales, sino un llamado a la acción, un deseo de hacer el bien y de transformar el dolor y la separación en algo positivo. La primera y más urgente decisión de Luz fue clara: dedicar una parte significativa de la herencia al tratamiento de Sofía. Las palabras de Alejandro, resonando con amor y arrepentimiento, reforzaron la determinación de Luz en asegurar que su madre recibiera la mejor atención médica posible. «Mamá, vamos a tener acceso a los mejores médicos», dijo Luz, sosteniendo la mano de Sofía con una promesa silenciosa de días mejores. Pero Luz sabía que honrar el legado de su padre significaba ir más allá de cuidar de su madre. Alejandro había soñado con un futuro en el que su familia no solo sobreviviera, sino que también prosperara y marcara la diferencia en la vida de otros. Inspirada por esta visión, Luz comenzó a esbozar un plan más amplio, uno que reflejara los valores y esperanzas contenidos en las últimas palabras de su padre. Luz pensó en las necesidades de su comunidad, en los rostros de las personas que encontraba a diario en el restaurante, cada uno llevando sus propias historias de lucha y esperanza. Se imaginó creando un fondo o una organización que pudiera ofrecer apoyo a jóvenes necesitados o ayudar a familias en dificultades, tal vez incluso fomentando la educación y el desarrollo de habilidades. «Papá quería que hiciéramos la diferencia», murmuró Luz para sí misma, imaginando la sonrisa de Alejandro al ver cómo su legado se transformaba en acciones concretas de bondad y apoyo. Con Javier a su lado, ofreciendo apoyo y ánimo, Luz se sintió fortalecida para enfrentar los desafíos por delante. Juntos, discutieron ideas, reflexionaron sobre las mejores formas de implementar el plan de Luz y cómo garantizar que la herencia se utilizara de manera efectiva y sostenible. Javier, con su propia experiencia de vida y comprensión de las adversidades enfrentadas por muchos, se convirtió en un consejero valioso,
alguien que compartía la visión de Luz para un futuro mejor. La decisión de Luz de dedicar la herencia al bien común era más que un gesto de generosidad, era un tributo a la memoria de su padre y a la fuerza de su madre, una forma de tejer el amor, la pérdida y la esperanza en un legado de acción positiva. En ese momento, con el plan tomando forma en su mente y corazón, Luz sabía que estaba en el camino correcto, lista para honrar la memoria de Alejandro no solo con palabras, sino con actos que reflejaran su amor y su esperanza por un mundo mejor. Después de la decisión de Luz de usar la herencia de manera altruista, una nueva determinación se apoderó de ella, sacar a la luz las acciones nefastas de Fernando. El ataque que casi le cuesta su herencia y, posiblemente, su vida, no podía quedar sin respuesta. Con Javier a su lado, Luz sabía que tenía un aliado confiable para enfrentar el desafío que se avecinaba. Javier, utilizando sus habilidades y contactos adquiridos durante sus años en el servicio militar, comenzó a investigar discretamente las actividades de Fernando. La pareja sabía que necesitaban pruebas concretas para exponer a Fernando y asegurarse de que fuera responsabilizado por sus actos. El primer avance significativo en el caso llegó cuando Javier logró localizar a uno de los ladrones que habían participado en el ataque. Con un poco de persuasión y la promesa de clemencia, lograron que confesara su participación en el asalto planeado, revelando que Fernando estaba detrás de la organización del crimen. El ladrón proporcionó detalles específicos sobre cómo Fernando lo contrató, incluyendo instrucciones claras para que pareciera un robo aleatorio. Armados con esta confesión, Luz y Javier se acercaron a las autoridades. Sin embargo, eran conscientes de que la palabra de un criminal podría no ser suficiente para condenar a alguien de la estatura de Fernando. Fue entonces cuando decidieron profundizar en la investigación sobre las finanzas de Fernando, descubriendo un rastro de deudas de juego y transacciones cuestionables que sugerían una larga historia de corrupción. Mientras tanto, Luz, con su espíritu inquebrantable, comenzó a reunir apoyo dentro de la comunidad, compartiendo su historia con aquellos que también habían sido afectados por las acciones de Fernando. La ola de solidaridad y el clamor público por justicia crecieron, volviéndose imposibles de ignorar para las autoridades. Finalmente, con la combinación de pruebas financieras, la confesión del ladrón y la presión pública, las autoridades se vieron compelidas a actuar. Fernando fue arrestado, enfrentando cargos de corrupción, conspiración para cometer robo y abuso de poder. El juicio fue rápido, dada la abrumadora cantidad de evidencia en su contra, y Fernando fue condenado, su caída siendo una victoria significativa para Luz y para todos aquellos a quienes había perjudicado con sus acciones. El arresto de Fernando no solo representó la justicia siendo hecha, sino que también marcó un momento de catarsis para Luz. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de su vida y había emergido victoriosa, protegida por la verdad y la justicia. Junto a Javier, Luz demostró que el coraje y la determinación pueden superar incluso las mayores adversidades, restaurando la fe en la justicia y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el arresto de Fernando y la amenaza que representaba ahora eliminada, Luz finalmente pudo respirar aliviada. La victoria no era solo suya, sino de toda la comunidad que, de alguna manera, había sufrido a manos del gerente corrupto. Más importante aún, la recuperación de Sofía, impulsada por el tratamiento médico financiado por la herencia de Alejandro, simbolizaba una nueva etapa de esperanza y renovación para madre e hija. En los días que siguieron, Luz se dedicó por completo al cuidado de Sofía, cuya fuerza y vitalidad comenzaban a regresar, un testimonio del amor y la determinación de Luz. Sofía, a su vez, veía con alegría la transformación de su hija, que emergía de las adversidades más fuerte y decidida. Fue durante este periodo de transición que Luz y Javier se acercaron aún más. Lo que comenzó como una alianza formada en la adversidad floreció en algo más profundo, una conexión emocional que ninguno de los dos podía negar. Las largas conversaciones sobre el futuro, los planes compartidos para ayudar a la comunidad y los momentos de silencio reconfortante revelaban una rara sintonía, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Javier, quien había ingresado en la vida de Luz como un protector, se convirtió en un pilar de apoyo, alguien en quien ella podía confiar incondicionalmente. Para Luz, Javier era la manifestación de todo lo que admiraba: coraje, integridad y un corazón generoso. Para Javier, Luz era un faro de resiliencia, bondad y una pasión inquebrantable por la justicia. «Tú cambiaste mi vida», dijo Luz a Javier un día, mientras caminaban de la mano por el parque de la ciudad, observando cómo los colores del atardecer pintaban el cielo. «No podría haber enfrentado todo esto sin ti». Javier apretó la mano de Luz, su mirada cargada de emoción. «Tú me has dado algo por lo que luchar, un propósito. Estar a tu lado»,
ver la diferencia que haces, eso me inspira. Fue un momento de revelación para ambos, la comprensión de que lo que sentían el uno por el otro había evolucionado, transformándose en amor. Decidieron dar un paso adelante en la relación, comprometiéndose a construir un futuro juntos, un futuro basado en el apoyo mutuo, el compartir sueños y la esperanza de días mejores. La recuperación de Sofía y el comienzo del romance entre Luz y Javier marcaron el inicio de una nueva jornada. Juntos, planeaban no solo continuar el legado de bondad dejado por Alejandro, sino también crear su propia historia, una historia de amor, superación y contribución a un mundo mejor. La oscuridad que había marcado los días anteriores dio paso a un horizonte brillante de posibilidades, con Luz y Javier listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, tomados de la mano. La mañana de la boda de Luz y Javier amaneció clara y luminosa, como si la propia naturaleza conspirara para bendecir la unión de la pareja. La ceremonia, planeada para ser sencilla, reflejaba la esencia de lo que valoraban, la autenticidad del amor y la belleza encontrada en la simplicidad. No había necesidad de grandiosidad cuando el sentimiento compartido ya llenaba cada espacio con su magnitud. El lugar elegido fue el pequeño jardín en la parte trasera de la casa de Luz, donde Sofía, ahora recuperada y radiante de alegría, ayudó a decorar con flores silvestres y cintas de colores. El espacio se convirtió en un escenario encantador, con los aromas de las flores mezclándose con la suave brisa del comienzo de la tarde. Los invitados, una mezcla cálida de familiares, amigos y miembros de la comunidad que habían sido tocados por la generosidad y el espíritu de lucha de la pareja, se reunieron, compartiendo risas y miradas emocionadas. Sofía, especialmente, no podía contener el brillo en los ojos, siendo testigo del comienzo de un nuevo capítulo en la vida de su hija, un capítulo que, hace algún tiempo, parecía un sueño lejano. Cuando Luz y Javier intercambiaron votos, había una sinceridad palpable en cada palabra, una promesa no solo de amor eterno, sino de asociación, de enfrentar juntos los desafíos y celebrar las alegrías que el futuro deparara. En cada adversidad, encontraremos fuerza el uno en el otro, prometió Javier, mirando a los ojos de Luz. Y en cada alegría, compartiremos nuestro amor, multiplicándolo. Luz, por su parte, habló sobre el viaje que habían recorrido, sobre cómo cada obstáculo superado los había fortalecido y cómo el legado de su padre, Alejandro, había sido el puente para el reencuentro de su familia. «Me has enseñado el verdadero significado de la resiliencia y el amor», dijo ella a Javier. «Juntos, honraremos el pasado y construiremos un futuro de esperanza y alegría». Después del intercambio de anillos, el jardín se llenó de aplausos y deseos de felicidad. La celebración que siguió fue una manifestación vibrante de la comunidad que Luz y Javier habían ayudado a construir, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad y el amor puede prevalecer. Con Sofía a su lado, sonriendo entre lágrimas de felicidad, Luz sintió una profunda gratitud. Aquel no era solo el comienzo de su vida con Javier, sino también la celebración del amor reencontrado, de la superación y de un legado que finalmente unió a su familia. Alejandro, aunque ausente físicamente, estaba presente en espíritu, bendiciendo la unión de su hija con un susurro invisible de amor y aprobación. Y así, bajo el cielo azul que se extendía prometedor sobre ellos, Luz y Javier emprendieron su nuevo comienzo, un viaje de descubrimientos compartidos, sueños realizados y la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les trajera, unidos por el amor y la luz de un nuevo día.